Mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Después mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al Eteo, al Heveo, al Pereceo, al Jerseo, al Amorreo y al Jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará de delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta mañana vamos a desmenuzar un poco este capítulo que habla sobre cuando los israelitas, ya después de estar en el desierto por 40 años, pasan finalmente a la tierra prometida. Y nosotros, como ellos, enfrentamos un nuevo mes. Ellos iban a enfrentar una nueva tierra. Nosotros podemos estar enfrentando un nuevo trabajo, una nueva situación en nuestras vidas. Siempre, todos los días, vamos a enfrentar algo nuevo. Y como el pueblo de Israel, todos aquí necesitamos una guía para entrar en ese camino nuevo. Voy a volver a leer el verso 3 y el verso 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Nosotros no hemos recorrido el mes que se nos viene. No hemos recorrido la situación que nos viene. Mi hermano se graduó esta semana
y él no ha recorrido su nueva situación como médico ya graduado. Tal vez los jóvenes estén pasando un nuevo año o un nuevo semestre y todos necesitamos una guía. En el caso del pueblo de Israel, Dios les dijo claramente: y ustedes van a ir detrás del arca, que significa la presencia de Dios, y así esa presencia de Dios los va a guiar a entrar a la tierra prometida. ¿Y eso qué significa también para nosotros ahora? ¿Quién es la presencia de Dios? El mismo Señor Jesús vino a esta tierra para guiarnos y mostrarnos el camino que era Él. En este capítulo, el arca del pacto es mencionada 10 veces, que no es por casualidad, porque es muy importante y nosotros debemos tener en cuenta que hay un mensaje detrás de todo esto. El pueblo de Israel estuvo 40 años vagando en el desierto por su pecado, por su incredulidad, y el arca del pacto de Dios estaba en medio de ellos. El tabernáculo estaba situado en medio de toda la congregación. Pero cuando fueron a pasar a la nueva tierra, el arca del pacto se posicionó enfrente. Siempre tuvieron la presencia de Dios, pero no le creyeron a Dios. Y Dios estaba molesto con ellos por eso vagaron 40 años. La gran diferencia para entrar a la nueva tierra estaba no en lo que tenían, sino en la posición donde estaba el arca. El arca, hasta que no fue posicionada enfrente de ellos, ellos no avanzaron. Solamente Dios es el que nos puede guiar, solamente Dios es el que nos dice cuándo tenemos que andar. Y muchas veces nosotros como cristianos no avanzamos porque sencillamente Dios no quiere que avancemos, o nosotros no le damos el lugar que Dios se merece, y por eso no avanzamos en nuestra vida, porque Dios siempre debe ir al frente nuestro. Así es, hermanos. Y vamos a hablar 3 cosas que nos enseña este capítulo. La primera cosa que tenemos que aprender es que Dios te guiará siempre por territorio inexplorado. Él es el único que nos puede guiar por algún territorio inexplorado. Nosotros siempre vamos a necesitar una guía porque nunca hemos pasado por esta tierra. Decían eso, pensaban los israelitas. Y usted no conoce el futuro, ni usted ni yo. Podemos hacer muchas proyecciones, estimaciones, pero al fin y al cabo solo Dios sabe lo que ha de suceder. Y muchas personas tienen tal vez mala costumbre o mal deseo de querer saber el futuro. Por eso consultan a adivinos, consultan brujos, cosas que Dios no ha mandado. ¿Por qué? Porque no nos corresponde saber el futuro. No nos corresponde saber dónde, ni cuándo, ni siquiera el porqué de los acontecimientos que han de suceder. Todo lo que el Señor ha revelado en su palabra es lo que necesitamos saber. ¿Por qué? Imagínese usted saber las preocupaciones futuras que usted ha de tener, los lamentos futuros que usted ha de llevar, los futuros problemas que usted ha de enfrentar. Si usted lo sabe, usted nunca va a disfrutar el presente. Si usted lo sabe, usted va a empezar a mirar a otras cosas en vez de a Dios, cuando Dios debe ser siempre su guía. El tiempo de Dios siempre es bueno. Él sabe y Él es soberano. Cuando usted deja que Dios sea soberano en su vida, que sea Dios quien lo guía a usted, Él va a mandar las dificultades cuando las tenga que mandar, pero va a estar acompañándolo a usted todas esas dificultades, porque en su tiempo todo es perfecto. Todo lo hizo bello en su tiempo, dice Eclesiastés 3, sin que alcance el hombre a entender lo que Dios ha hecho. Nosotros no podemos entender el futuro, ni deberíamos entenderlo, porque solamente Dios es el dueño del tiempo
es el dueño del futuro de los acontecimientos. Sus decisiones al final llevan a que usted avance o no avance. Y la mayor decisión de esas es cuál va a ser su guía, su propio intelecto, el brujo que consultaron. ¿Quién va a ser su guía? Sino Dios. Dios es el único que lo puede llevar a usted por ese terreno. Moisés sabía que él iba a libertar al pueblo, que él iba a ser usado para libertar al pueblo, pero mató al egipcio pensando que esa era la manera, tomando el lugar de Dios. El tiempo de Dios lo estaba utilizando Moisés, y después de haber matado al egipcio, huyó porque lo iban a matar, y estuvo 40 años en el desierto liderando ovejas. Amén. Ningún pueblo. Hasta perdió la capacidad de elocuencia, pero le bastó a Dios una charla de menos de 10 minutos, algunos estiman, por lo que está escrito en la Biblia, para que se cumpliera el propósito de Dios. Y le dijo: ve a Egipto a libertar a mi pueblo, porque yo estaré contigo. Amén. Abraham, Dios le prometió un hijo, y Sara también entendió que Dios le prometió un hijo, pero se apresuraron y quisieron azarar a Dios. A Dios no se le azara, a Dios no se le presiona. Dios es el soberano, Dios es el que nos guía, y es en su tiempo cuando las cosas acontecen. Pero Abraham y Sara dijeron: tal vez Dios se le olvidó nuestra promesa, tiene que ser ahora, queremos un hijo ya. Sí, Señor. Y Abraham se acostó con la sierva de Sara y tuvieron a Ismael. Ismael, el padre de los árabes, y esa guerra y ese conflicto que ha habido entre los árabes y los israelitas empezó por una mala decisión de Abraham y Sara. Amén, amén. Nosotros no tenemos que saber el porqué de los acontecimientos futuros, de nuestras enfermedades futuras, de nuestros triunfos, de nuestras derrotas futuras, porque como dice el Señor en Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Son más altos que los cielos, que el cielo y la tierra, mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y nosotros, ¿por qué no debemos entender siquiera? Porque tenemos el mejor guía de todos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios te guiará por el territorio inexplorado. Es lo primero que debemos entender de este capítulo. Amén. La segunda cosa que debemos entender es: Él te garantizará las inquebrantables promesas de Dios. El arca del pacto, como ya dije, representaba la presencia de Dios en el pueblo. Jesús, cuando celebró la Santa Cena, dijo: esta es mi sangre, este es el nuevo pacto en mi sangre que he hecho con vosotros. Jesús en este capítulo representa el arca de Dios. Amén, amén. Por eso dije: puesto los ojos en Jesús. Todos los israelitas tenían que tener puestos los ojos en el arca, porque el arca iba delante de ellos. Si usted quitaba los ojos del arca, pues se iba a desviar, porque era el arca quien marcaba el camino. Si usted quita los ojos de Jesús, Aleluya. que representa esa arca, usted se va a extraviar en esta vida. Amén. Él también dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted quita los ojos de Jesús, usted no va a alcanzar esa promesa de la salvación, porque Él es la salvación. Y todas estas promesas que Dios nos da, Él las va a garantizar. Todo lo que usted lee aquí en la palabra de Dios, si usted pone los ojos en Jesús y lo sigue, Él va a garantizar siempre esto, porque es Dios y Dios no miente. Leamos Josué 3:7. Dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Dios le estaba diciendo a Josué:
Josué, no teman, porque las promesas no murieron con Moisés, porque yo soy el que las da. Las promesas no mueren tampoco con Josué. Dios siempre está ahí para garantizar sus promesas para usted y para mí. Si usted es fiel a Él, Dios responderá conforme a su palabra, porque las promesas de Dios son en Él sí, amén. Amén. Leamos Salmo 119, 89. Dice así la palabra de Dios: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Para siempre la palabra de Dios ha existido. Las promesas de Dios no dependen de hombres, porque su palabra es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios cumple lo que ha prometido. Si Dios prometió que su palabra nunca iba a pasar, esta palabra que leemos en este momento es palabra de Dios. No fue alterada por hombres. Dios cuida su palabra también. Como decían unos amigos en la universidad, esto está tergiversado porque muchas personas lo han escrito, pero aún así le creen a los escritos de Platón, de Aristóteles, de un poco de personas que han sido más veces traducidas que la Biblia. Pero Dios dice: mi palabra es desde la eternidad a la eternidad y está en los cielos para siempre. Es decir, nadie, ningún hombre puede tocarla, no puede tergiversarla. Y si Dios dice eso, Dios cumple su palabra. Y entonces aquí está la palabra de Dios diciendo: no te dejaré ni te desampararé. Y como dice un coro, es una gran promesa que alienta fe. Dios garantizará esas promesas, porque les dijo: vayan al Jordán y pasen el Jordán. Algo que era difícil, porque era un río caudaloso, más caudaloso que el Cauca, que el Magdalena, que cualquiera que usted pueda imaginar. En ese momento decía que estaba desbordado, pero Dios les dijo: pasaremos al otro lado. Él garantizará sus promesas. Y como lo ven, es también una orden. Toda ordenanza de Dios trae implícito una promesa de Dios, porque Dios a usted le va a dar los recursos para hacerlo. Si Dios manda que vaya al Jordán y lo pase, Él va a detener las aguas para que usted lo pase. Si Dios manda al mar, Dios le va a proveer para el mar. Si Dios manda a que honre padre y madre, Dios usted le va a permitir honrar a padre y madre, sea de forma económica, sea de forma verbal, sea de cualquier forma. Toda ordenanza de Dios, todo mandamiento es una promesa implícita de Dios. Porque si usted pone los ojos en Jesús, Él garantizará que esas promesas se cumplan. Eso es así. Leía también, preparando la enseñanza, una anécdota de que hace tiempo atrás, cuando el Evangelio empezó a esparcirse en las comunidades indígenas de los Estados Unidos, resulta que hubo una comunidad que fue evangelizada y aconteció que les parecía raro a los inconversos americanos ver que los indígenas diezmaran, y le preguntaron: ¿por qué diezman ustedes los indígenas? Y uno de los indígenas le dijo: nosotros creemos en la Biblia dice que hay que diezmar, nosotros diezmamos, porque obedecen la palabra de Dios y entienden. Y le decía: porque Dios reprenderá al devorador para nuestras cosechas. Y ellos lo creían, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, Él garantizará sus promesas. Ya entendimos que Dios nos guiará.
por territorio inexplorado. Amén. Él mismo garantizará sus promesas, su palabra. Y la tercera cosa que vamos a entender en esta hora es que Él te guardará con un poder que nunca falla. Amén. Josué 3:11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Amén. Muchas veces nosotros no seguimos a Dios porque no le creemos a Dios. Amén. Si el pueblo de Israel no hubiera creído que Dios iba a hacer maravillas, como dice el versículo 5, no hubieran seguido al arca. Eso le pasó a la generación de sus padres, que no le creyeron a Dios que los podría introducir en la tierra prometida, a pesar de que hubiesen gigantes y otros pueblos numerosos más que ellos. Pero esta generación que Dios permitió entrar, sí le creyó a Dios. Le creyó a Dios y no cometieron el error de sus padres, que fue la desobediencia. Desobedecer es no creerle a Dios también. Pero el poder de Dios, Josué lo describe de tres formas muy bonitas que vamos a ver en este momento. Amén. En Josué 3:9 dice así: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Ese vuestro Dios les estaba diciendo: ustedes le creen a Dios, este es vuestro Dios, es el soberano de sus vidas, porque eso significa cuando uno adora a un Dios. ¿Y cuál es el único Dios que hay? El Señor Jesús. Amén. Escuchad las palabras de vuestro Dios, Él es soberano en su vida. Luego les dijo en el verso 10: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Amén. El Dios viviente no solamente es el Dios soberano en su vida, sino que es el Dios viviente, el que está con usted, Amén. el que es suficiente. Yo explicaba a mi papá una vez, le enseñó sobre el Proverbios 3:1, me parece, o 3:3, que dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando Dios es soberano en su vida, Dios se encarga de organizar todo en su vida, tanto lo bueno como lo malo. Pero su promesa de que para los que siguen a Dios, todas las cosas al final ayudan a bien. Porque nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro soberano, siempre está buscando nuestra mejora, como la luz de la aurora que va a momento hasta que el día es perfecto. Él nunca va a querer destruirnos. El diablo sí. El diablo, si usted se aleja de Dios, como un león feroz lo va a devorar. Pero Dios, cuando le manda a usted pruebas, situaciones difíciles, y usted está confiando en Él, Dios al final lo restaura y lo lleva a otra prueba para seguirlo refinando. Porque ese es nuestro Dios, porque al final recuerde que estar aquí no es nuestro final destino. Dios nos prepara para estar con Él para la eternidad. Nos enseña a caminar como Él. Él es el soberano, pero también es el Dios viviente, el Dios que es suficiente para usted. Papá también decía: cuando usted tiene a Dios, usted no necesita a nadie más, porque Dios es suficiente. Dios no comparte la gloria con nadie. Dios es el que siempre le va a proveer. Dios siempre va a estar ahí en la adversidad. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Dios viviente que tenemos. Gloria a Dios. Ese es el Dios soberano, ese es el Dios viviente. Y luego dice en el 3:11: y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El Señor de toda la tierra. Amén. Y este Dios
que es dueño de todo. Es un Dios que salva. Porque ellos iban a enfrentar una tierra desconocida que sabían que tenían que conquistarla, pero Dios les estaba diciendo por palabras de Josué: Él es el Dios de toda la tierra. Él ya les había dado la victoria. El Señor Jesús, al morir y resucitar, nos dio la victoria sobre el pecado. Amén. Es un Dios que nos ha provisto la tierra para conquistarla. No estoy hablando de esta tierra en lo material, sino que vamos a poder vivir esta tierra con victoria sobre el pecado, porque tenemos un juez justo que se compadece de nosotros y nos ha dado el perdón de pecados, que es algo que nadie en esta vida jamás podrá hacer excepto el Señor Jesús. Leamos el verso 14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes de delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Voy a explicar aquí porque aquí hay una enseñanza muy importante. Jordán. La palabra Dan en el hebreo va a significar siempre juicio o juez. El nombre Daniel significa el Señor es mi juez. Jordán significa río de juicio. No es casualidad que le hayan puesto así. Dios utilizó todo eso para enseñarnos algo impresionante. El Arabá, dice aquí, el mar de Arabá, el mar salado. Si ustedes miran geográficamente, el Jordán, ese río de juicio, desciende y termina en lo que es el Mar Muerto. El Mar Muerto es el Mar Muerto porque ahí no hay vida, por su cantidad de sal que tiene. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que Dios nos quiere enseñar aquí? Dios aconteció que les dijo: y voy a poner ahí el arca, y me voy a detener para que ustedes pasen. Acabamos de leer, hermanos, que Jesús es la sangre del nuevo pacto. Amén. El arca del pacto representa al Señor Jesús. Amén. El arca del pacto, perdón, hermanos, Gloria a Jesús. amén. El arca del pacto se detuvo en aquel río de juicio. Aleluya. Maravilloso. Y todos pasaron en seco. El Señor Jesús le tocó que sufrir todo ese juicio que nos correspondía a nosotros. El pueblo de Israel nunca iba a pasar si no atravesaban el Jordán. Aleluya. Y nosotros tampoco íbamos a pasar Aleluya. si no atravesábamos el juicio que nos correspondía. Pero si lo atravesábamos, moríamos y llegábamos hasta el Mar Muerto. Amén. Pero el Señor Jesús se paró Maravilloso. para que el juicio cayera sobre él. Oh, Y como Él es todopoderoso, sin pecado, recibió toda esa tormenta de juicio de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se equivoque.
pueblo de Israel fue salvo y pasó a la tierra prometida. Hay otra cosa súper interesante en esto, es que Jesús detuvo aquel juicio, pero también cuando Él fue bautizado por Juan, que bautizaba y enseñaba ¿por dónde? Por el desierto de Judea. El desierto de Judea, hay algunas Biblias que tienen atrás mapas. Ustedes van a ver que el desierto de Judea estaba al lado de Jericó. El Señor, no por suerte, se bautizó, yo diría que exactamente en el mismo lugar donde se detuvo el arca del pacto, para mostrar que solo por su muerte, su sepulcro que representa el bautismo y su resurrección es que nosotros podemos entrar a la tierra prometida. Dios con su poder nos salva. Dios es el Dios viviente para nosotros. Dios es el Dios soberano. ¿Qué hemos aprendido de esta capítulo, hermanos? Que para cualquier cosa inexplorada, que básicamente es toda nuestra vida que nos queda adelante, la única guía eficaz, eficiente, es el Señor Jesús. Él nos guiará aún más allá de la muerte, dicen los salmos. Él nos garantizará todas sus promesas, nos dará los recursos para hacerlo. Él nos guardará con su poder, con su grande poder, para que nosotros andemos en esta vida con una victoria sobre el pecado. Él es bueno, fiel, justo, perdonador, misericordioso. Si usted peca, no quite los ojos de Jesús. Reconozca su pecado. Todos los días pídale perdón a Dios por las cosas malas que ya ha hecho. Pero sea que usted esté en una situación difícil o no, nunca quite sus ojos de Jesús. Su poder perdonador de pecados es el poder del que estoy hablando, de que nos va a guardar, porque al final ese grande poder nos va a guardar de la ira venidera, que solamente caerá para aquellos que nunca quisieron ver al Señor. Recuerden, el pueblo de Dios anduvo con el arca 40 años en la mitad, pero solamente cuando la pusieron al frente fue que avanzaron. Que el Señor Jesús sea su guía, sea su soberano, sea su director. Esa es la enseñanza de esta mañana.